Ok, con la parte de procesamiento como tal, con la parte de procesamiento, es una explicación más sencilla que la técnica de recolección porque en realidad lleva las mismas consideraciones. O sea, lleva la misma consideración de que son técnicas. Lo que pasa es que las técnicas de procesamiento no son tan estructuradas como las técnicas de recolección. Como les decía yo, en investigación hay una parte donde yo recolecto información y una parte donde proceso. El procesamiento depende del tipo de dato que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en diseños cuantitativos, los datos que nosotros normalmente tenemos son datos más tipo numéricos. Los datos numéricos normalmente se utilizan más en función de métodos estadísticos. ¿Ven? Entonces, los métodos estadísticos son muy utilizados dentro de la parte de procesamiento para esta parte con enfoque cuantitativo porque nos acerca a valores concretos, que es lo que nosotros denominamos verdad. El enfoque cuantitativo, para que lo tengan un poquito más claro, que yo no me acuerdo que les haya explicado completamente el contexto, son aquellas que buscan la verdad, aunque la verdad es relativa, pero digamos que buscan la verdad. Por eso es que se habla del establecimiento de teorías y leyes, que la diferencia entre una teoría y una ley es cuando la teoría ya se demuestra, se vuelve una ley. Por ejemplo, se conoce como ley de la gravedad universal y las leyes gravitacionales porque fueron demostradas tanto matemáticamente como experimentalmente. Pero hay otras que se consideran teorías porque todavía no han podido ser demostradas. Por eso que, por ejemplo, existe la teoría de la relatividad, pero que nadie todavía ha viajado ni a la velocidad de la luz, ni se ha comprobado el concepto de aquello que si alguien viaja a la velocidad de la luz, para la persona pudo haber pasado 1 o 2 segundos, que para la persona o el hermano gemelo que se quedó, la paradoja del tiempo es esa, si no estoy mal de nombre, que la persona se quedó en la Tierra, la persona en la Tierra, esa persona pudo haber ido y venido a la velocidad de la luz, que para la persona en la Tierra pasaron años, envejeció más, pero el hermano que se fue en ese viaje puede haber regresado tal vez con si acaso un año más, pero no los 10 o 20 años que pasó el hermano en la Tierra porque entonces ahí es donde hay una paradoja del tiempo, en función de la velocidad a la que se viaja. Todos esos son temas dentro de la teoría porque no son demostrables en este momento, ni nadie lo ha demostrado. ¿Ven? Entonces es la diferencia entre teoría y ley. Pero cuando ya estas leyes se demuestran por experimentos, sobre todo matemáticos, porque hemos venido utilizando una serie de formas de análisis que están muy asociados a la parte estadística. Entonces, cada uno de los tipos de diseños de investigación tienen sus formas de validar los resultados y para eso es el procesamiento, precisamente, para generar una validación como tal de los resultados propiamente. En el diseño experimental, sobre todo, nosotros lo validamos con condiciones internas de los experimentos. Lo que les decía yo, aquel tema de estabilidad de parámetros, no cambiar las condiciones o el protocolo del experimento, eso genera la validación. Y después utilizamos los métodos, sobre todo estadísticos, para poder comparar los resultados, establecer tendencias y demás, y con ello vamos demostrando. Entonces, ¿qué es lo que hace el procesamiento como tal? Y aquí viene un poquito más de ejemplo. En el tema de los diseños, que son más bien cualitativos, que nosotros nos basamos sobre todo en el tema de interpretaciones, en el tema de análisis, el procesamiento no involucra tanto métodos estadísticos, sino más bien formas que me permitan representar y describir bajo esa representación y describir bajo esa representación la interpretación que se viene desde esos resultados que fueron obtenidos. Entonces, nosotros no buscamos datos que nos digan porcentualmente para poder establecer una verdad. No, lo que más bien buscamos es tratar de tener los datos más abiertos mediante sistemas de codificación para poder generar la mayor interpretación posible de esos resultados. Y eso es lo que busca el diseño cualitativo. Por eso es importante que en sus proyectos, tanto teóricos como prácticos, puedan ubicar esto para saber el volumen de datos que van a tener que procesar y en función del tipo de dato, saber el mecanismo de procesamiento que tienen que hacer. Ahí entonces voy. Este es el ejemplo de investigación-acción. ¿Cómo se procesa información? Tenemos métodos estadísticos.
¿Qué es lo que busca una técnica de procesamiento? Imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, 10 entrevistas y cada entrevista con 10 preguntas. ¿Cuántas respuestas diferentes van a tener? Cada guía de entrevista son 10 preguntas y son 10 personas distintas. ¿Cuántas respuestas en total tiene? Máximo 100. Exactamente, 100 respuestas distintas que no están asociadas a números. Si hacen preguntas abiertas, son 100 respuestas distintas con respuestas abiertas. ¿Cuánta variedad de formas de las opiniones pueden obtener? Mínimo 100. Ahí Ujú. más bien es La mínimo misma 100. cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué mínimo 100? Porque puede ser que en una pregunta una persona me dijo dos elementos, otra me dijo tres, otra me dijo cuatro, y entonces significa que ya comenzó a dispararse la cantidad de elementos que pueden surgir desde ese tipo de cantidad de respuestas con esas personas. Nada más les estoy haciendo que les vuele la cabeza. ¿Por qué? Ya entendieron la carga de trabajo que tiene. Con un grupo poblacional de 10 personas. Lo que pasa es que, por ejemplo, los de la parte teórica no pueden ser grupos muy pequeños tampoco. Ahí es donde viene un tema de peso y contrapeso. Cuando son grupos poblacionales un poquito grandes, ¿qué preferimos usar? ¿Técnicas de recolección que tengan mecanismos muy abiertos de respuesta o técnicas de recolección con mecanismos más cerrados? Más cerrados. Exacto. Cerrados. Ujú. Cerrados. ¿Por qué? Porque me permite un procesamiento más sencillo, ¿verdad? Y por un tema de tiempo. No es el que me genera más información, pero si yo lo sé construir, me puede generar la información suficiente para no morir en el intento. Porque ya ustedes entendieron el problema también de todo abierto. Sí, el abierto muy bonito porque me da más información. Y no estoy satanizando ninguno de los dos. El tema es que ustedes encuentren la medida. Porque ya lo escucharon, con solo 10 personas y un instrumento de 10 preguntas abiertas, son mínimo 100 respuestas. Y si ya nos vamos al punto de considerar hasta elementos por respuesta, pues señores, pueden ser 500, 600 elementos a entender. Y ahí comenzamos a volarnos en el tiempo. Entonces, aquí es donde, desde el punto de vista cualitativo, pensamos más, no tanto la estadística de probabilidad como tal, que nos da números o valores así específicos, sino más bien desde el punto de vista descriptivo. Y descriptivo porque nos interesa, por ejemplo, construir frecuencias o gráficos de frecuencias bajo la aplicación de técnicas que también podría ser como esta. Técnicas como, ay, ¿dónde está? Ay, no está aquí, está en la anterior, que era lo que les decía que que se las explicaba en esta otra parte. Técnicas como esta. Técnicas como Likert. ¿Qué es lo que hace una técnica como Likert? ¿Qué es lo que hace una técnica como diferencial semántico? Vamos a ver. Vean que lo que hace Likert es establecer escalas. Esas escalas tienen una representación simbólica y un concepto. Ese concepto dentro de la herramienta de recolección, como les mostré yo aquí, tiene que ser explicado. Vamos a ver si puedo ver otra de las que tenía acá, que era la que había puesto primero. No era validación de curso, creo que era esta. Ven, como esto, bajo, medio, alto. Ese bajo, medio, alto es lo que la escala Likert, por ejemplo, puede aparecer como sus niveles. Pero yo tengo que explicar qué es bajo, medio, alto. La escala Likert se prefiere que sea de 5 niveles. ¿Por qué de 5 niveles? Porque la diferencia entre medio, bajo y alto puede ser todavía muy variable dependiendo de la interpretación, pero si ustedes dan un buen concepto, podría quedarse en bajo, medio, alto. Se dice que una escala de 5, más bien la variabilidad y diferencia entre los grados ya se disminuye y por ende sería más complicado que dos personas interpreten diferente el concepto.
que de igual manera en el instrumento hay que decirlo. Pero ya 7 niveles, y vean que no estoy hablando de números pares, siempre tiene que ser números impares, porque la idea es que sea una escala que permita una distribución tipo campana de Gauss, si alguno se acordará de la parte de probabilidad, para que sea una distribución más, digamos que uniforme. Por eso se supone que hay un punto medio. La de 7 se vuelve más complejo ya tratar de diferenciar entre los diferentes niveles. Por eso se dice que normalmente se usan 5. Pero la idea del Likert es poder convertir esos rangos en números. Pero aquí es donde hay que tener un cuidado. ¿Esos rangos son una variable o un número continuo o es un número discreto? Yo siempre los he visto continuos, profe, como el que usted tiene ahí, No son continuos, son discretos. pero no sé, siempre lo he visto así, uno, Se- dos, tres, cuatro, cinco, o Ajá, sea, no, siempre lo he 1, 2, visto 3, así. 4, 5, sí. Pero ese es un conjunto de grupos de números naturales, pero no son números continuos. Un cuarto cinco. Es que, ¿qué se refiere número continuo? Desde el concepto de lo que es los términos de grupos o conjuntos numéricos, un número continuo es aquel número o variable continua que puede tomar cualquier valor en cualquier momento, pero cualquier valor, que eso incluye tener decimales. Y este número no permite decimales. Vean que son números enteros nada más. Del 1 pasa al 2, del 2 al 3. Yo no puedo tener 1.01, 1.02. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el número lo que representa es una transformación del grado en un valor representativo, pero ese valor numérico no es un valor para poder ser usado dentro de un modelo de estadística normal, porque ahí va la pregunta. ¿Yo puedo sacar un promedio de las respuestas que yo obtenga ahí? Yo no puedo aplicar un promedio, porque el promedio me da 2.5 y ¿qué significa entonces 2.5 entre la escala Likert? Alguien me va a decir, entre débil y medio. Dice, pero entre débil y medio, ¿qué? Las escalas Likert no son para aplicar, por ejemplo, técnicas como promedio, porque no son números realmente con variables continuas. Son variables discretas que toman valores fijos y por ende no se pueden tener valores intermedios entre ellos. Ahí es donde cuando uno utiliza escala Likert, la escala Likert lo que me permite construir elementos como estos. Frecuencias absolutas, gráficos de barras. ¿Qué es lo que me permite ver, por ejemplo, un gráfico de barras y abajo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuál es la respuesta que más se repite? Entonces yo puedo establecer una moda, que la moda sería el valor que más se repite. Y entonces al tener yo la moda, que es la que más se repite, entonces yo sí puedo establecer ya un análisis de comportamiento de tendencia, porque yo ya podría establecer cuál es la visión que la mayor cantidad de personas tiene, puedo agrupar también estos rangos, por ejemplo, decir que los rangos positivos son el excelente y muy bueno, el neutro es el bueno, nada más el que está en el medio, pero que entonces tal vez desde la opinión de las personas hay un mayor comportamiento a atender que son muy positivas en tales y tales aspectos, ¿ven? Entonces, el análisis de barras es el que yo puedo sacar desde la escala Likert, pero no un análisis de promedio simple. Por eso les digo, para procesar información, uno de los elementos primordiales que yo tengo que tener es la comprensión como tal de la variable que yo estoy usando en esa pregunta o en esa respuesta. O sea, ¿cuál es la naturaleza de esa variable? Eso también implica que el análisis de resultados y el procesamiento puede implicar usar tablas. Las tablas es una forma de procesamiento también. Y otros elementos o técnicas de procesamiento puede ser, por ejemplo, el tema de categorizar información. Conteo de palabras es muy utilizado desde el punto de vista cualitativo porque a partir de la respuesta, sobre todo en herramientas de preguntas abiertas, con preguntas abiertas, me podría a mí permitir precisamente poder
establecer palabras principales y con ello establecer también después gráficos de barras para poder descubrir cuáles son los conceptos que más repiten, por ejemplo, las personas entrevistadas. Entonces ahí viene el tema de categorización de la información, conteo de palabras, análisis de resultados o de contenido, lo cual les da una perspectiva, digamos, más completa, pero siendo también una reducción como tal. Entonces yo ya veo tres respuestas que me dio una persona sobre la misma pregunta, tres elementos, pero los concreto en elementos. Yo ya me puedo ir después a un Excel, numerar los elementos y ir nada más contando cuántas personas me están mencionando tales palabras para poder hacer un gráfico. Ustedes han visto unas actividades que normalmente ahora se hacen como parte de, digamos, ya sea evaluativas, no evaluativas, formativas, o a veces en charlas que le dicen a uno, mira, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes respondan con una sola palabra. Y entonces después le sacan un gráfico de cuál es la palabra que más respondieron las personas. Eso es más o menos esto mismo. Es hacer una reducción de todo un contenido a elementos claves y con esos elementos claves yo puedo sacar una tendencia de qué es lo que las personas visualizan con respecto a esa pregunta o temática que les estoy consultando. Y también cuando se hace una revisión bibliográfica, yo también podría hacer un conteo o análisis de contenido de la documentación que estoy revisando para poder también precisamente de la misma manera establecer cuáles son los elementos primordiales que salen de ahí. Eso es parte del procesamiento. Y eso es porque las escalas son más valorativas. ¿Por qué? Porque buscamos interpretación, comprensión. La mayoría de las investigaciones teóricas también de este curso, que llevan varios compañeros, también van con un análisis más desde el punto de vista valorativo. Y es que es interesante, cuando hablamos de proyectos, como estaba hablando de unidades organizacionales, y las unidades organizacionales están conformadas por personas, si bien es cierto, los resultados de los proyectos y lo que podemos obtener de ellos se puede cuantificar, pero, por ejemplo, yo digo, mira, ¿cuál es el beneficio de aplicar inteligencia artificial en riesgos? Lo que me va a responder las personas no está en función de números. Alguien me podría responder en función de una capitalización y evitar pérdida de costos o de plata, más bien. Pero la mayoría de personas me va a decir en términos operativos y los términos operativos son interpretativos. ¿Por qué? Porque las mediciones exactas no existen. Y ahí también es donde lleva a entender que la mayoría de investigaciones terminan siendo de un perfil mixto. Porque alguien me dice, bueno, es que dentro de los beneficios es una mejora en la eficiencia operativa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la mejora en la eficiencia? Bueno, mejoramos en un 20%. Ahí está la parte cuantitativa. Pero interpretativamente, ¿qué significa mejorar la eficiencia? Mira, es que hemos comenzado a gastar menos recursos en esto. También yo valoro que la cantidad de tiempo que hemos utilizado para esto ha reducido en tal. Yo valoro también el clima laboral que se ha mejorado en estos aspectos. Entonces comenzamos a combinar una serie de elementos entre cuantitativos y cualitativos dentro de la parte de procesamiento. Por eso es que las técnicas son también de interpretación y a veces surgimos más de una valoración interpretativa para luego fundamentarlo con un elemento cuantitativo. Entonces tenemos la parte de reducción, la parte de categorización. Este es otro método también un método también cualitativo que es el de matrices, por ejemplo. Las matrices son maneras de sintetizar la información de tal manera que podemos reducir un contenido muy amplio a elementos concretos. Entonces, por ejemplo, la entrevista tocaba varias categorías. Tenemos los entrevistados arriba y hacemos un resumen bajo reducción y conteo de palabras, cuáles son los principales. Y en la última columna yo puedo nada más entonces ver por categoría lo que dijo cada persona y con eso sacar una conclusión como investigador. El análisis obviamente llevará la explicación en prosa de todo esto que se está viendo, pero la tablita me ayuda a reducir lo que son un montón de respuestas en un elemento más concreto. Eso es lo que buscan precisamente las técnicas de procesamiento. Entonces, otras técnicas de procesamiento, el juicio de experto. El juicio de experto es una técnica que no es estructurada, sino que surge más como de la propia pericia de la persona investigadora, porque la persona lo que hace es lo siguiente. Leo
interpreto lo que me está llegando, lo analizo conforme a mi conocimiento, lo valoro con otras personas que también conocen y comparo. Por ejemplo, una técnica de juicio de experto es la relacionada con el focus group o un grupo focal. El grupo focal lo puedo usar tanto para recolección como para procesamiento, porque teniendo los resultados yo podría decir, bueno, mis compañeros que son expertos en varias áreas o personas de afuera y que yo tengo contacto, me puedo sentar con dos o tres haciendo un focus group y les digo que estos son los datos de la empresa, yo los procesé de esta manera, estas son las tablas, esta es la forma de la presentación. Entonces, ayúdenme a interpretarlo y se hace una guía de trabajo para ese grupo focal y el grupo focal, conjunto con la técnica de juicio de experto, entonces permite el procesamiento de dicha información. Y entonces ahí aplican la técnica de grupo focal como procesamiento y también aplican la técnica de juicio de experto. A eso es lo que se refiere la técnica. La técnica de juicio de experto es la valoración de los expertos en el campo para que le permita el análisis de información. La técnica grupo focal es una técnica donde se reúne un grupo específico, ya sea para capturar información o para que le ayuden a entender, porque depende del perfil que conforme el grupo focal y que bajo una guía de trabajo para cumplir dicho objetivo. Bien, entonces eso es lo que buscan las técnicas de procesamiento. Nuevamente, en el documento, ¿qué es lo que se busca? En el documento lo que se busca es que en la sección 3.5 ustedes expliquen en prosa cada uno de las técnicas que ustedes van a utilizar. Ahora, sí pasa algo interesante. En las técnicas de procesamiento no necesariamente todas tienen un instrumento que aplicar. No todas tienen herramienta. Las que sí todas tienen, todas de alguna u otra manera tienen herramienta de aplicar, son las de recolección. Las de recolección sí o sí tienen herramientas que las acompañan, pero las de procesamiento no. Las de procesamiento muchos son más de explicación cómo se va a hacer sin necesidad de tener todavía un instrumento. Matrices obviamente sí van a tener instrumentos, pero hay otras como el juicio de experto, hay otra como la triangulación de datos, que la triangulación de datos también está muy asociado más a una forma de interpretación y de un proceso de análisis que realmente a un proceso estructurado, una herramienta. O sea, la triangulación de datos, uno puede explicar los diferentes pasos que conllevan, digamos, ya una vez a partir de la recolección, el establecimiento de los elementos, digamos, de guía comparativos entre las diferentes técnicas, que son las categorías, y después explicar que eso lleva a encontrar puntos en común para poder realizar una triangulación de esos elementos. Entonces es más una explicación del procedimiento que realmente una explicación como tal bajo un instrumento. ¿Ven? Por eso es que la parte de procesamiento no es tan estructurada como la parte de recolección, pero sí lleva una explicación dentro del documento de cada una de las técnicas de procesamiento. El resultado del proceso analítico, que lo vamos a ver ya el lunes, la parte de análisis, que ya lo que quedaría el lunes, ya les digo cuál es la materia. Entonces vean que es el mismo proceso para todo. Hay una recolección. Las tareas analíticas que aparecen ahí tienen que ver con la parte de procesamiento de información, que vea lo que dice, matrices, diagramas, reflexiones, inmersión profunda en los datos y demás, para finalmente generar resultados, que es lo que vamos a analizar en el capítulo 4 como tal. ¿Ven? Todos esos son los pasos. Y entonces en toda investigación tenemos recolección, tenemos tareas analíticas y luego tenemos la parte de resultados. La parte del lunes, lo que vamos a ver precisamente es análisis de resultados. Vamos a hablar un poco de las conclusiones. En análisis sí me va a quedar un tema que son las falacias, ya para explicárselas a más detalle. Vamos a hablar de lo que son las conclusiones del capítulo 6 y después les voy a explicar la guía de los elementos para la presentación de la última semana, la semana 6. La otra semana tendríamos clase el lunes. De hoy en 8 no tendríamos para que ustedes puedan trabajar ya en ese entregable número 3, que es el más completo de todos. Y en la semana 5 ya tendríamos las atenciones individuales, que el lunes precisamente les doy el cronograma de cómo los voy a atender en la semana 5. Entonces, hasta aquí queda la parte de procesamiento. ¿Alguna duda, consulta? Profe,
Ujú. Disculpe la molestia, pero puede hacer un resumen del entregable que usted espera el viernes. Es que estoy confundida en el cuadro de categorías. Creo que usted había dicho que había que desarrollar las primeras cuatro columnas, pero no sé Nada si para el más. viernes hay que desarrollar todo. No, no, las primeras cuatro columnas. Ok, vamos a ver. Estamos así. Entregable número uno era la definición del problema, ¿verdad? Que eso fue entre la semana pasada y esta. El entregable número dos, que corresponde a este viernes, corresponde a objetivos, alcance y limitaciones, sección 1.3, sección 1.4, y en la sección 3.1 de categorías ocupamos las primeras cuatro columnas, que es categoría, definición de la categoría y subcategorías, que son en la columna 3 el nombre y en la columna 4 las definiciones de las subcategorías como tal. Eso sí, también teniendo el cuidado de que obviamente una categoría, si tiene subcategorías, la idea es que se vean reflejadas las subcategorías de la categoría, ¿verdad? Como tal. Puede ser que una categoría no tenga subcategorías, a como puede ser que sí tenga. Eso es parte de la definición que ustedes harán. Eso es el entregable del viernes. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, señor, gracias. Ok, ahora, igual, para la otra semana, que igual el lunes lo repito, el entregable de la otra semana, que volveríamos a quedar, ahora sí, miércoles, es el entregable 3. El entregable 3 de la otra semana incluye todo el capítulo uno completo. O sea, ya le agregan el marco de referencia como tal a lo que hemos trabajado en los primeros dos entregables. Le agregan una estructura de títulos, nada más, estructura de títulos al capítulo 2 y las categorías con las mejoras a las primeras cuatro columnas. Todavía no tienen que completar ese cuadro. Siguen siendo solo las mismas cuatro columnas. ¿Está bien? Después, en la semana que sigue, que es la semana 5 de atención, es el entregable al comité, que es el entregable número 5, porque el entregable 4 me lo dan hasta la semana 6 y era número 5 porque es el entregable del comité y no está dentro de mi rúbrica. Entonces, por eso es que, digamos, se salta el orden de 4 a 5. Entonces, es el entregable 5 y es el mismo entregable 3, pero ya con las observaciones atendidas de parte de la revisión que les doy la otra semana. Y en la semana 6 entonces ya me entregan el entregable 4 que corresponde otra vez la estructura del marco teórico mejorado, junto con dos propuestas de herramientas. Ese es el resumen de entregables. Y por último, tenemos obviamente en la semana 6 la presentación al comité, ¿verdad? Como parte de ese entregable del comité, como parte, ¿verdad? Porque acuérdense que al comité ustedes mandan el documento escrito antes, en la semana 5. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo clarito? Profe, una consulta ¿Sí, señor? del procesamiento. Ajá, Bueno, todo claro con el concepto que es la reducción del todo el contenido. ajá, Pero ajá. usted mencionaba el tema de categorías. Ujú. ¿No puedes dar como un ejemplo para ahí, Es no que sé, tal vez? cuando el procesamiento ya ustedes veamos el lunes la parte del análisis me van a entender mejor, porque en el Ok, análisis cuando ya uno hace la estructura del capítulo 4 entonces ese procesamiento que yo hago está en función de las secciones del capítulo 4 y las secciones del capítulo 4 las van a estructurar dependiendo de las categorías de estudio. ok. ¿Lo ven? Ujú, Entonces ahí es donde está el tema de relacionar procesamiento con la parte de categorías. ok, está bien. Ujú. Eso era, gracias. Con gusto. ¿Dudas, consultas? Ok, Profe, sí. es que no agarré todo lo del entregarle 3. Se me puede repetir. El de la otra semana. Sí, del entregarle 3. Yo Ok. tenía que era el marco teórico, los títulos. No, 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 no. Entregable 3 es capítulo uno completo. O sea, Ya. el capítulo uno completo, completo, ya incorporando marco de referencia, el problema con todas las mejoras, los objetivos con las mejoras, el Ok. alcance y limitaciones con mejora.
le incluye la estructura de títulos del marco teórico, solo la estructura de títulos, y también incluye la parte de categorías de las mismas 4 columnas que se trabajaron para el entregable esta semana, que el entregable 3 es la otra semana. Pero esta semana me hacen el entregable 2 el viernes. Esas categorías son las mismas de esta. Tenemos que entregar el viernes. Sí, pero acuérdense que yo les hago comentarios. Ah, bueno, ya con las mejores. Ok. Ajá, por eso es que el entregable 3 incluye lo mismo que el uno y el 2, agregando la sección de marco referencia que todavía no se ha trabajado, incluyendo los títulos del capítulo 2, pero es porque ustedes me entregan el viernes el entregable 2, yo hago la revisión de ese entregable, les vuelvo a mandar observaciones y ustedes ya con su tutor lo verán y después lo vuelven a entregar el miércoles ya completo en el entregable 3, atendiendo las mejoras. Por eso es que yo ahorita no voy a revisar problema el viernes, ¿verdad? Excepto aquellos que yo les dije que me hicieran un solo entregable el viernes entre problema y objetivos para poderlo ir todo alineando. Pero en dado caso, la idea es que yo ya les revisé el problema, bueno, en tu caso ya les revisé hipótesis, revisé la parte del estado del arte, yo no lo reviso el viernes porque el viernes me va a entregar objetivos, alcance y el tema de categorías. Yo le voy a hacer observaciones como se le hizo igual al estado del arte, usted las considera, las valora, lo mejora y la otra semana me vuelve a entregar todo lo mismo, pero entre el entregable 3 agregando lo adicional. Por eso es que cuando yo les dije, como era este curso es, hay un entregable, luego otro, luego todo se suma porque vamos creciendo de manera incremental el entregable, después se repite el mismo entregable pero con mejoras y luego ya entonces vamos a un entregable independiente que tiene que ver con las herramientas. Ok. Ujú. Una consulta, la clase pasada se habló sobre el marco teórico y que en cada ítem que uno pusiera dos referencias. Sí, más o menos 2 referencias para ir más o menos, pero 2 referencias no significa desarrollar una referencia, no, o sea, no es una citación. Referencia es colocar la posible fuente de información que acompañaría la sección, ¿verdad? Con un formato APA. Digamos, pongo 1.1 y pongo ahí las dos Pone, referencias en el formato A7 y nada más. exactamente, por Ok, ejemplo, pone 2.11, no sé, eh, conceptos básicos de inteligencia artificial. Entonces, primera referencia, no sé, eh, ¿cuál es el apellido tuyo? Cabalceta era, Arias, ¿verdad? Arias Cabalceta. ¿Cómo era? Arias Cabalceta. Ok, Arias Calzeta, coma JC, entre paréntesis 2025, cierra paréntesis, nombre del artículo, digamos que es una revista, la revista, volumen, todo, con la estructura APA, y lo pone ahí abajo. Eso es todo lo que tiene que poner. Ok, sí, Ujú. eso me entendido. Sí, todavía no hay que desarrollar nada. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Profe, una consulta. Sí. Vieras que en algún momento se habló de una carta, no sé, tengo como eso, que uno lleva como la institución, pero no sé, no lo tengo bien claro. Ok, vamos a ver. Nosotros a veces solicitamos que la organización de ustedes ya con carácter a la maestría, ojalá les diera una carta donde indican que el proyecto lo están realizando. Sobre todo en algunos casos de que son son proyectos de graduación que están asociados a planes de gestión, que ojalá la carta indique que el proyecto que ustedes están llevando es un proyecto real y demás. Eso a veces se solicita para dejar claro que obviamente, sobre todo cuando hay confidencialidad o algo, que la misma empresa le diga a uno, mira, es que ocupo que tenga confidencialidad, pero sí le estamos dando apoyo a la persona, ¿verdad? Eso para considerar que el proyecto es real. Esa carta no va a ir dentro del informe, obviamente, no va a ir porque ya ponemos confidencialidad y al final hay un apéndice, un anexo con una carta de apoyo de la empresa, ¿verdad? No, no hace mucho sentido. Entonces, en realidad es una carta nada más como parte del expediente de la maestría, de tal manera que hay una certeza que el proyecto, hay apoyo por parte de la empresa para que ustedes lo realicen y también como un respaldo para ustedes mismos, ¿verdad? Que la misma empresa, digo, la pueden realizar el proyecto en la organización. Eso es como parte de, normalmente que se ha venido pidiendo, pero no es que ahorita aparece como un requisito obligatorio, porque no sé qué es obligatorio, pero en algunos casos, digamos, que yo le he pasado algunos temas a Milton sí lo ha puesto tal vez en correo pidiéndolo, pero no para que lo agreguen al informe, porque por obvias razones no va a aparecer el nombre de la empresa, ¿verdad?
Ok, perfecto, pero, o sea, solamente en dado caso como que Don Milton lo pida, una vez él Exactamente. vea cada uno de los documentos. Sí, sí, exactamente. O tal vez que Ah, haya ok, alguna duda, porque a veces se ponen ciertas cosas que deja como en duda de si lo están haciendo o no lo están haciendo, o alguien no sabe, o nadie sabe en la organización ni siquiera que lo están haciendo, ¿verdad? A veces. ok, Ujú. gracias. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Dudas, consultas? Ok, si no hay dudas, consultas, entonces vamos a ver, aquí, paro grabación.